Hola a todos, Walter Wirtz aquí de nuevo con otra instalación de su curso de desarrollo de personajes para animación y diseño. En este momento vamos a hablar de algo muy importante, no lo vamos a poder ver tan a profundidad como quisiera por falta de tiempo, pero me parece que es de vital importancia que lo vean. Hablamos de los 12 principios de la animación. Estos son principios que fueron formulados por animadores clásicos de Disney y que han sido utilizados como la base de toda animación hoy en día. Los principios pues básicamente aplican leyes de la física real hacia lo que trabajamos en animación para que tengan estos un poco más de sensación de realidad. Es un poco complejo de explicarlo solo así en una frase, pero esencialmente es eso, trasladar las leyes de la física real hacia lo que hacemos en animación, donde realmente no existen reglas que valgan. El primero y el más importante, bueno, no es el más importante, es uno de los más importantes, sería el squash and stretch. Ese es el término en inglés. Sería básicamente un estira y empuje. El squash and stretch lo que implica es de que si tenemos algo con masa, por ejemplo, vamos a suponer que esta es una esfera, una bola, cuando esta bola cambia de posición o cuando está en movimiento, su masa sufre distorsión. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera diciendo que esta esfera está en movimiento y que iba muy rápido, y esto lo vemos en caricaturas de soccer o cosas por el estilo, el balón toma más o menos una forma estirada, siendo esa la dirección en la que se está moviendo, ¿verdad? O sea, si lo patearon y el balón va en esa dirección, lo que esperamos es de que haya una reducción en su ancho porque está combatiendo menos el aire y que haya un incremento en su largo, ¿sí? Y esto debe ser proporcional. La cantidad que reducimos acá debe ser lo mismo que se estiran aquí, porque no podemos crear o quitar masa de la nada. Bueno, en animación sí podemos, pero lo que no queremos es de que nuestro público no lo crea completamente porque estamos faltando demasiado a las leyes reales. Entonces, un ejemplo perfecto de cómo queremos trabajar squash and stretch es en el clásico ejercicio que le dan a todos en animación la primera vez, que sería el de la pelota rebotando. ¿Sí? Si nosotros lanzamos un balón, el balón esencialmente pues va a tener una trayectoria de rebote. Y lo que vamos a hacer ahorita es replicar ese, ese efecto. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos más o menos indicando dónde irían los pasos de animación de la trayectoria de este balón. Ahora, ¿qué sucede aquí? Lo que estamos haciendo es planificar nuestra ruta. Como lo planificamos, pues básicamente puse todos los puntos bases donde quiero indicar que va a haber movimiento. Vamos a ver, pongamos esto. Muy bien. Entonces, vamos a cambiar de colores aquí solo para que se comprenda un poco mejor. Tenemos nuestro balón en su posición inicial.
Y lo que vamos a hacer es de que lo vamos a ir colocando en las posiciones que ya indicamos. Entonces, en este momento lo que estoy haciendo es básicamente copiando lo que planifiqué yo de mi animación. Y aquí empieza donde se aplica el principio de Squash and Stretch. Muy bien. La ventaja de la animación es de que podemos realmente exagerar nuestras acciones porque nos lo permite la velocidad a la que movemos los objetos. Este es un ejercicio sencillo, realmente necesitan hacerlo todos la primera vez que deseen hacer animaciones para tener una idea de cómo ir manipulando el software. Flash, pues, les decía, es relativamente intuitivo y una vez entiendan la modalidad de cómo funciona no va a ser complicado para ustedes, pero sí necesitan un poco de práctica. Okay. Aquí me hacía falta uno, pero por la cantidad de ejemplos que había puesto y moldes, pues no se iba a ver. Flash tiene algunas peculiaridades, no sé si habrán notado de que se me estaba desapareciendo el objeto. Eso es pura cuestión interna del procesador de Flash que a veces tiene sus glitches, digámosle así, para procesar imágenes en ciertas condiciones.
están viendo esencialmente cómo se armó la animación. Quitemos la piel de cebolla, esta la dejamos puesta para poder tener una idea de qué estaba pasando antes y qué estaba pasando después, y luego hacemos una corrida de prueba. Notaron cómo los efectos de estiramiento y encogimiento pues esencialmente nos permiten dar una sensación de movimiento y de que tiene cierta flexibilidad. Mientras menos lo cambiemos su forma, más rigidez vamos a estar indicando en el objeto. O sea, si fuese una bola de boliche, por ejemplo, la que estamos tratando de hacer que rebote, obviamente le queremos quitar bastante de ese efecto de estiramiento y encogimiento. Porque no vamos a creer que un objeto tan duro como una bola de boliche o por ejemplo una bola de cañón vayan a rebotar de esa manera. Entonces es muy importante que estén conscientes de que eso va a estar sucediendo. Entonces ven ustedes ahí el molde, ven ustedes la línea guía y ven el movimiento que estamos replicando con nuestra esfera. Este fue el primer principio de la animación. Una vez más les decía, squash and stretch. Ahora les quiero pedir que pongan pausa al video y que se tomen 15 minutos para hacer 3 ejercicios distintos bajo este mismo principio de squash and stretch. Van a repetir el ejercicio, pero lo van a repetir con tres esferas diferentes. Traten de darle consistencia de algo. Uno que sea una bola de cañón, uno que sea un balón de básquetbol y el otro que sea una pelota de playa, más ligera, mucho más estirable. Prueben hacer esos ejercicios, compílenlos y comparen sus resultados. Y los veo en cuanto lo hayan terminado. Vamos a continuar ahora con nuestro video, los 12 principios de la animación. El segundo principio que vamos a trabajar es bastante importante, es igual de importante que el squash and stretch. Este se llama timing and motion. Cuando vamos a animar nosotros algo, tenemos que tomar en consideración el ritmo al que se va a mover nuestro objetivo y la dirección de estos movimientos. ¿A qué me refiero con esto? Teniendo como ejemplo este ejercicio que hicimos de la pelota que rebotaba, lo primero es de que aquí tenemos nuestra guía de movimiento, por dónde se va a mover la esfera, cuál es la ruta que va a seguir la esfera en su movimiento. Tenemos que considerar de que si la vamos a dejar caer, va a golpear, cuando rebote va a volver a bajar y que el segundo rebote va a ser menor que el primero. Y así vamos a ir sucesivamente, que la dirección pues continúa consistente. ¿Sí? Eso es en cuanto a motion, el movimiento. Y que también es muy importante siempre tomar en cuenta factores como la gravedad, que hagamos lo que hagamos, pues van a afectar definitivamente lo que estemos trabajando. Entonces ya consideramos la ruta que va a seguir, toca ver el timing, el tiempo con el que vamos a mover esto. Si ustedes notan, aquí está. Lo que hicimos aquí con este ejemplo, notarán de que nosotros no colocamos todas las esferas de la misma manera, hubo un espaciado entre sí. Aquí hay un espacio, aquí hay un espacio. Si lo hubiésemos hecho de otra manera, esencialmente, si lo hubiésemos puesto distribuido de maneras iguales, esencialmente le estaríamos diciendo nosotros a nuestro sistema lo siguiente. Nuestro punto intermedio sería acá. Nuestro punto intermedio ahí sería acá. Esta es la manera más fácil de medir las proporciones exactas, así que no se preocupen, no lleva ningún tipo de cálculo extraño. Y lo estamos colocando con esferas de otro color solo para que puedan dominar la diferencia, que puedan ver la diferencia entre ambas.
Toma un poquito de tiempo porque la verdad es mucho más sencillo calcularlo con tiempos de movimiento actuales y no tratar de mecanizarlo. Cuando uno quiere mecanizarlo, esencialmente la máquina pues calcula las distancias y las divide dentro de dos y allí nos da el resultado. Ahora, si notan ahorita que estoy colocando las piezas, no están las dos esferas en el mismo lugar. Aquí está mucho más avanzada que acá. Y eso es por el manejo de tiempo que estábamos haciendo a la hora de colocarlas. Incluso ahí creo que lo espaciamos un poquito, pero notarán cómo al inicio, pues claro, las esferas sí están colocadas más o menos en las mismas posiciones, pero muy rápidamente se diferencian. Entonces, quitémosle nuestra piel de cebolla. Diferencia. Es un movimiento extraño, o sea, sigue la ruta, estamos viendo el arco de movimiento, pero hay algo que no muy convence al ojo. Entonces a esto se refiere con el timing. El timing es de que ustedes quieren empezar a calcular el tipo de movimiento, el tiempo, también desean calcular el tiempo que les va a tomar. Esto es muy importante en secuencias de acción física, como por ejemplo la secuencia de caminado. En promedio, un ser humano toma 2 pasos por un segundo. Entonces, si nosotros vamos a estar hablando de que estamos corriendo a 24 cuadros por segundo, una secuencia de caminado debería de durar 48 fotogramas, 48 keyframes. Y deberíamos de estar calculando respectivamente nuestros movimientos. Eso significa que en este punto aproximadamente debería de haberse dado el primer paso. Entonces, en este lapso se debería dar el primer paso, en este lapso se debería dar el segundo. Y a partir de eso deberíamos de ir calculando nosotros nuestras posiciones y todo lo que vamos a ir haciendo. Pero esto ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante cuando hagamos que nuestro personaje camine. Ok, entonces ese fue el segundo principio de animación, Timing and Motion. Revisen la animación que hicieron con las esferas y vean los tiempos que les tomó con cada una. Observen que algunas deberían de ir más rápido que otras deberían de ir más lento que otras. Aquí lo que acabo de hacer es de que le di clic al botón de seleccionar múltiples recuadros, múltiples fotogramas, y seleccioné todos para poder alterar todos. Vamos a cambiarles el color levemente solo para que podamos hacer una diferencia del mismo. Vamos a cambiar el color para que podamos tener una idea de qué estamos haciendo. Ok, entonces el principio dice de que hay que manejar los tiempos y que hay que manejar los arcos de movimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Les comentaba de que estamos trabajando en términos de fotogramas. Cada fotograma representa una fracción de tiempo. Mientras más tiempo extendamos fotogramas o repliquemos fotogramas, el tiempo del mismo se va a pasar más lento. Notarán que estamos agregando keyframes, replicándolos
Esto se hace con F5 o con función F5 si están trabajando Mac. Y lo que está haciendo es de que está estirando el tiempo. Está estirando el tiempo que transcurre en ese fotograma en particular. Ahora van a poder ver la diferencia. Ok, entonces, ¿qué es lo que están viendo? Están viendo cómo medio se extiende en el aire la pelota, dándole un efecto como de que va a bajar con mayor velocidad. ¿Ya? Esto le da mucho más personalidad a la animación porque estamos empezando a variar los tiempos de los recuadros. Y al hacer estos cambios en el ritmo, estamos dándole mayor dinamismo. Eso es en esencia el segundo principio de la animación, del timing and motion. El tercer principio, no lo vamos a poder ver mucho en detalle aquí porque es un poco más complejo, pero se refiere a anticipación. El principio de la anticipación es bastante sencillo. En realidad lo han estado ustedes viendo por mucho tiempo. Simplemente no sabían de que lo habían estado viendo. Vemos nosotros, por ejemplo, una caricatura de las clásicas. Vamos a mencionar un personaje por X, no hay ninguna afiliación. Bugs Bunny. Tenemos nosotros a Bugs Bunny y va a hacer las de pitcher en un partido de béisbol. Entonces esencialmente tenemos a Bugs, está parado, no funciona si no tiene su cola felpuda. Ignoren ahorita las proporciones, esto solo es para fines demostrativos. Ok, entonces tenemos a nuestro personaje y lo que sucede es de que viene él y se prepara. Se hace hacia atrás para preparar el lanzamiento. Sí, esencialmente lo que vemos es eso. ¿Sí? Entonces el principio de anticipación lo que hace es de que nos dice de que para hacer un movimiento, en este caso el lanzamiento en esta dirección, para prepararlo queremos hacer un movimiento de anticipación totalmente contrario. Estático, anticipación, movimiento. Estático, anticipación, movimiento. Funciona de la misma manera con cualquier tipo de acción. Si el personaje va a salir corriendo, queremos que haya una contrafuerza donde prepara para poder anticipar y salir, y le va a dar mucha mayor intensidad a ese movimiento. Si va a saltar, lo mismo que queremos hacer. Ahí está nuestro amiguito nuevo. Notarán de que utilizo mucho la piel de cebolla. La piel de cebolla es súper útil porque nos deja ver los pasos de antes y los pasos después. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que este personaje vaya a saltar, por ejemplo, lo único que necesitamos hacer es hacerle una anticipación. ¿Sí? Entonces, lo que hace es de que al momento de agacharlo y hacer ese impulso, estamos creando la anticipación para el mismo. Y eso le da mucha mayor integridad al movimiento del salto. Intenten ustedes hacer un par de acciones muy sencillas. Vieron de que esto se hizo en 3 o 4 cuadros nada más. Pueden hacerlo con muñecos de palitos, es el mejor ejemplo y la manera más sencilla de iniciar en esto. Tómense 20 minutos para hacer eso nada más porque todavía tenemos unos cuantos puntos que seguir.
Bueno, entonces continuamos. El siguiente paso que desean utilizar es staging. ¿Staging a qué se refiere? Staging habla del escenario y el lugar en donde estamos trabajando, donde ocurre todo. Por ejemplo, si estuviésemos trabajando la escena esta de Bugs Bunny o del conejo, vamos a hablar de un personaje genérico. Lo que va a suceder es de que queremos considerar el escenario en el que está ocurriendo todo. ¿Por qué? Porque en el caso de las animaciones, pues obviamente si queremos que funcione. Este es un mejor ejemplo. Tenemos a nuestro personaje que desea saltar. Ahora, si está saltando por ninguna razón, se ve muy bonito, claro, pero nuestra audiencia se va a quedar como deseando un poquito más. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos una razón para que el personaje esté saltando, un cocodrilo hambriento, tiene un poco más de sentido, ¿sí? Y también es muy importante que sepamos nosotros ir agregándole elementos a nuestros escenarios porque facilitan enormemente. Hacen el proceso de trabajar la animación mucho mejor. Porque le damos credibilidad. Y aquí, por ejemplo, ya tiene mucho más sentido lo que está pasando. ¿Sí? Entonces nuestro escenario y el staging es muy importante en términos de que puede afectar directamente lo que nosotros vamos a animar. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta es el punto en nuestro escenario en el que va a estar ocurriendo nuestra animación. Porque si yo replicara este mismo salto, hiciera que inicie en esta área del escenario, eh, obviamente nos vamos a perder de muchas partes importantes de lo que queremos ver. También queremos a veces denotar un poco de movimiento, moviendo el escenario en vez de mover al personaje. Eh, Muchas veces vamos a hacer ciclos de caminado donde el ciclo se hace, por ejemplo, estático, pero lo que hacemos es de que vamos a mover nuestra escena, nuestra movie, de este punto a este punto, dejando el escenario estático. Entonces eso nos va a dar la apariencia de traslación. Eso lo vamos a ver en el ejemplo del logotipo ya animado, del personaje del logotipo ya animado. Entonces eso es el principio de staging. Se los escribo ahora para que mejor, que si no vamos a tener mucho relajo. Staging, ese es el cuarto principio de los 12 principios de animación. Siguiente principio es un poco interesante. Este se llama Follow Through and Overlapping. Follow Through and Overlapping Animation. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de esto? Hablamos de movimientos que continúan. Pensemos, por ejemplo, en una bandera. Cuando la bandera está agitándose, lo que ocurre es más o menos lo siguiente. Vamos a trabajar aquí con una banderita. Entonces tenemos ahí un asta de bandera. Trabajamos con color visible. Cuando una bandera ondea al viento, tenemos un ejemplo muy claro del overlapping o del movimiento superpuesto. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a empezar a ver.
esta parte lleva el movimiento y esta lo continúa. Muy bien, entonces lo que necesito es hacer un punto intermedio entre una y la otra, que sería más o menos aquí. Es como un efecto de coletazo. Vamos a replicar un poco los elementos aquí solo para que tengan una idea del movimiento. Y se ve como una bandera ondeando al viento de una manera algo salvaje, algo tosca. Una vez más, ahí habría que aplicar los principios del timing, estirar el tiempo. Habría que revisar también un poco los pasos que se hicieron en la animación, porque algunos están un poco bruscos y habría que estirar unos un poco más que otros. Pero eso pues ya obviamente sería tomándose un poquito más de tiempo. Ahorita básicamente queríamos mostrarles de manera muy introductoria el principio de animación que aplica con el follow through y overlapping action. Otro ejemplo muy claro en el que esto se mira es cuando hay cabello animado. El cabello cumple con todas las condiciones necesarias para poder hacer este tipo de animación como de rebote, donde se ve el efecto de lo que está ocurriendo detrás. Y observen caricaturas, observen mucha animación para tener una idea más clara de lo que estoy diciendo, porque esto sí es de mucha observación. La animación, mucha gente ha de pensar de que la parte más importante de la animación es el dibujo, y en efecto es importante, pero una de las cosas más importantes en animación es la capacidad de observación a profundidad, porque si no observamos cómo funcionan las cosas realmente, jamás vamos a tener ese entendimiento a detalle de cómo replicar esos movimientos y cómo hacer que nuestra audiencia realmente se sienta cómoda con lo que están viendo, que crean lo que están viendo. Y eso, el ejercicio de observar todo a diario es muy útil para ello. Es más, yo les recomendaría que se tomen unos 15 minutos todos los días para analizar la vida diaria, para analizar a la gente a nuestro alrededor, cómo caminan, cómo esperan el bus, cómo se suben al auto, porque van a empezar a tener una idea mucho más fija y mucho más concreta de cómo se manejan los tiempos. Lleven un cronómetro, tomen el tiempo de con qué velocidad camina alguien cuando va corriendo el bus, o con qué velocidad ocurren diversas cosas, porque todo esto les va a servir muchísimo a la hora de que ustedes ya estén planificando sus movimientos de animación en la computadora. Mucho del proceso de la animación es cerebral y ocurre antes de tocar el papel y mucho antes de tocar la misma máquina. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Este fue la quinta ley de la animación, que es el quinto principio de la animación, que fue follow through y overlapping action. El siguiente, más que un principio, es como una guía de dos maneras de animar: straightaway y pose-to-pose animation. Esto se refiere en general a dos procesos que seguimos a la hora de estar animando. En estos ejercicios pues van a ver un poquito de ambos. ¿A qué nos referimos con straightaway y pose-to-pose animation? Straightaway, muchos de ustedes es muy probable que ya lo conozcan. El straightaway animation es lo que hacíamos nosotros en nuestros cuadernos con nuestros muñecos de palitos, donde poníamos uno en una página y sin tener idea de qué es lo que iba a ocurrir después, dibujábamos el siguiente y dibujábamos el siguiente y dibujábamos el siguiente y así sucesivamente hasta que teníamos una animación al recorrer nuestras páginas del cuaderno. Eso es straightaway animation. El straightaway animation tiene ventajas y desventajas. La primera ventaja es que
bueno, es bastante libre, tiene muchísima personalidad, por tanto, pues artísticamente hablando tienden a ser muy interesantes. Desventajas, ya que no estamos planificando, hay una alta probabilidad de que nuestra animación tenga un poco de problemas de proporciones, repentinamente crezcan nuestros personajes, repentinamente se reduzcan. Eh, También puede ser de que perdamos un poco la noción de qué es lo que estábamos haciendo o algunos movimientos ocurran en tiempos extraños, por decir así, que repentinamente está tomando dos pasos y le toma un cierto tiempo y luego toma un paso y le toma el triple del tiempo de toda la carrera sin que parezca que estaba cambiando de ritmo. Eh, pero, como les decía, es algo que todos hemos hecho en alguna medida, así que ya tenemos algo de nociones de eso. Post-to-pose animation es lo que se usa profesionalmente en la industria y esto involucra una planificación de las posiciones que va a tomar el personaje a la hora de animarse. Eh, Al referirme a esto, por ejemplo, si voy a trazar un personaje caminando, voy a calcular cuántos cuadros va a tomar que camine, voy a calcular distancias y de una vez voy a ir colocando punto inicial, punto y final, y luego voy rellenando los intermedios. Por ejemplo, esto que hicimos con la bandera fue un ejemplo claro de straightaway animation. Mientras que lo que hicimos, veamos aquí, esto fue un post-to-pose animation, porque si recuerdan bien, hicimos una planificación de nuestros pasos y luego ya solo fuimos haciendo los ajustes necesarios. ¿Ya? Cuando veamos las animaciones de nuestro personaje que hemos estado trabajando, va a haber un ejemplo de cómo se hace en realidad es una combinación de ambas la que vamos a utilizar, pero lo van a ver un poco más a detalle. Este es el sexto principio de la animación, straightaway and post-to-pose animation. El siguiente tiene mucho que ver con el segundo principio de animación, con timing and motion. Este se llama slow in, slow out. Slow in and slow out funciona de la siguiente manera. Ok, slow in and slow out. Slow in and slow out es una de las cosas que más vamos a tener que aplicar. Esto esencialmente se traduce en aceleración y desaceleración. Cuando nosotros trabajamos en programas como Flash que nos permite programar movimientos, tengo mi balón, punto 1, punto 2, y yo lo que deseo es que se mueva del punto 1 al punto 2. Logrado. ¿Verdad? Ahora, no sé si notan ustedes, este es un movimiento bastante tosco. Tosco en el sentido de que es como mecanizado. Cada parte, lo que hace la computadora es que cuenta todos estos fotogramas, que serán 42, y divide la distancia de aquí para acá entre 42. Entonces tenemos eso y lo coloca fraccionalmente hablando de manera equitativa en cada uno de los fotogramas. Ahora, el movimiento de aceleración o desaceleración lo podemos aplicar aquí en nuestra tabla de propiedades. Is out, que lo que va a hacer es de que va a hacer que desacelere al final. ¿Notan cómo bajó la velocidad? O podemos hacer que sea lo contrario. Empieza despacio, termina lento. Empieza despacio, termina lento. Y es exactamente lo mismo en manera inversa. Empieza rápido, termina despacio. Este tipo de variaciones en la aceleración hacen que nuestros movimientos se sientan mucho más reales.
Entonces esto lo van a aplicar siempre. Ténganlo muy presente y procuren que sea algo que esté en todas sus piezas de animación, que no sean movimientos mecánicos, ya que esa es una de las mayores fallas de la mayoría de gente que ha aprendido animación sin tener nociones de la animación en sí, sino únicamente conocimiento de cómo utilizar los programas. Y esta en particular es en donde mayor cantidad de fallas se encuentra. Ese es el séptimo principio de la animación, slow in, slow out. El siguiente tiene que ver con arcos, y ese es el nombre del principio, arcs. ¿Sí? Este lo que nos indica es, veamos, vamos a remover esto. Muy bien, quitemos eso. Una vez más, punto 1, punto 2. Cuando nosotros tenemos un movimiento, generalmente, más cuando se trata de figuras anatómicas, generalmente vamos a tener un movimiento de arco. Estoy aquí haciendo una réplica solo para que entiendan a qué me refiero. ¿Qué sucede aquí? Uno es un movimiento de arco y el otro es un movimiento recto traslacional. Aquí se movió de acá hacia acá. Y en este otro el movimiento es un arco. Cuando nosotros estamos animando, por ejemplo, movimientos de un brazo, mucha gente comete el error de hacer que la mano se vea en esta dirección, recta. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que están cambiándole el largo al brazo del personaje y eso no funciona bien porque están alterando la materia. Mientras que si se hace con un movimiento arqueado, tiene sentido, tiene mucho más sentido. ¿Ya? Ahora, si aplicásemos el principio anterior de arcos, ahí lo que hace es inicia lento, acelera, termina lento. Lo que estamos haciendo es de que le estamos agregando variantes al movimiento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hice? Tenía una sola animación y como quería que hubieran dos variables diferentes en la misma animación, le agregué un keyframe con F6 solo para detener lo que ya se había programado. En un lado le puse ease out y en el otro le puse ease in. En uno puse aceleración y en el otro le puse desaceleración. Entonces ese fue el principio número 8, arcs. Principio número 9 solo lo vamos a mencionar porque no da tiempo realmente de ver ese a detalle, pero este se llama exaggeration, la exageración. El principio de exageración radica en el hecho de que estamos haciendo animaciones al fin y al cabo y las reglas, a pesar de que queremos aplicar algunas de ellas a nuestras animaciones, hay algunas de que es necesario que las rompamos a voluntad. ¿Cuántos de ustedes no recordarán caricaturas donde, por ejemplo, sale la Caperucita Roja cantando y al lobo se le agrandan los ojos de una manera que no sería físicamente posible? Esto se hacía mucho, más o menos en los 50, 60. Aún se aplica bastante, no tanto como antes debido a la intrusión del 3D, pero sí era algo que se utilizaba muchísimo y generaba efectos de mayor impresión. Entonces la exageración es donde nos podemos dar el lujo de romper un poco las reglas y salirnos
pero hay que experimentar mucho para poder ir viendo hasta dónde nos podemos ir sin que se vea, sin que se pierda el enlace de la audiencia con lo que estamos animando. El siguiente principio de animación también es un poco largo de estudiar, pero lo vamos a mencionar. Este es el siguiente principio de la animación, se llama Secondary Action. Acciones secundarias. Si hacemos un personaje caminando y por ejemplo tiene una bufanda, deberíamos de estar aplicándole los principios de follow through y overlapping a la bufanda. Deberíamos de aplicarle esos principios al cabello, deberíamos de aplicarle los principios, por ejemplo, a cuerdas que tuviese colgando, cualquier cosa que no es parte del cuerpo principal, que maneja su propio movimiento. Una cosa muy importante es de que el cuerpo principal maneja el movimiento inicial y todo va 1 o 2 pasos detrás porque continúan el movimiento que está ocurriendo. El principio número 11, el principio 11 de los 12 principios de animación es vital, vital, vital. Ilustración sólida. La ilustración sólida se refiere a 2 cosas. La primera es que cuando nosotros ilustramos, la mayoría de nosotros, para hacer una línea, hacemos esto. Y en efecto es algo como una línea, cuando bien podríamos estar haciendo eso. Cuando nosotros estamos animando, muchas veces hay que replicar una línea y tengo mayor probabilidad de éxito de replicar esta con menos variantes que replicar esta. ¿Ya? Entonces, a la hora de estar animando nosotros, si estamos utilizando este tipo de líneas, si nosotros utilizamos este tipo de líneas, lo que va a ocurrir es de que nuestra imagen que estamos animando va a temblar, va a parecer que tiene como algún tipo de problema de esquizofrenia o algo. El movimiento es un poco hasta molesto para los ojos. Mientras que si nuestras líneas son sólidas, el personaje se va a ver más fluido. Otra cosa muy importante con la ilustración sólida es conocer lo que estemos haciendo, porque por ejemplo, si yo voy a ilustrar una taza, y la taza está en este ángulo, mi personaje está tomándola por acá, la taza se va a mover. En mi siguiente cuadro estamos acercando la taza a la boca del personaje. Estamos viendo como que en primer plano y lo acercamos más y repentinamente se nos olvida cómo dibujar y agregamos una vista, por ejemplo, como esta. Se va a ver totalmente extraño. Entonces es muy necesario que estén conscientes de que necesitan estudiar lo que van a ilustrar antes de hacerlo. Claro, no significa que no intenten, por favor intenten, pero estamos tratando de evitarles horas de frustración porque a veces uno crea piezas y no sabemos por qué es que no nos funcionaron. Muchas veces es algo bien sencillo como esto. El último principio de animación tiene mucho que ver con el diseño de personajes. Este es el de appeal. ¿Qué tan agradables son? ¿Qué tanto nos podemos relacionar con los personajes? Corazoncitos, no sé, estoy aquí jugando un poco con la idea. A la hora de hacer personajes queremos que el público, que la audiencia pueda sentir un cierto tipo de relación, que puedan asociarse de alguna manera con alguno de los personajes que están viendo. Esto es en particular para animaciones más que para diseño.
Cuando estamos trabajando personajes queremos tratar de entenderlos y la mejor manera de ello es tratar de relacionarnos con ellos, ver características propias en ellos. Entonces, si andamos en modo de ser gruñones, obviamente vemos un personaje que es gruñón y le vamos a tener más aprecio porque nos asociamos con ello. Si ustedes son personas pues extremadamente tiernas, por ejemplo, ver personajes que tengan sus características les van a gustar más. Tengan en mente que hagan lo que hagan, no le va a gustar absolutamente todo. Siempre va a haber más de algún detractor de lo que diseñaron. Desde el momento en que se metieron a trabajar con artes visuales, pues va a haber opciones muy subjetivas que no le van a gustar a todos. Así que tengan eso muy en mente. Estos fueron los 12 principios de animación. Regresen a este video cuantas veces sea necesario, investiguen un poco en la web. Un libro muy recomendado para esto sería La guía de supervivencia del animador por Richard Williams. Richard Williams era el director de Quién engañó a Roger Rabbit y fue animador de Disney por muchos años, pero escribió lo que se considera la Biblia de la animación para muchos animadores actuales. Y pues continuaremos dentro de poco con el siguiente curso. Gracias.